Bueno, yo la primera gira la hice en 2001, una gira semi profesional todavía, no era profesional 100%, pero fue una gira de casi 20 conciertos, tocando el concierto de Aranjuez con orquesta. Que la principal diferencia es, yo estoy en una generación, digamos, en español se llama bisagra, entre los que no teníamos internet y los que ya empezaron con internet. Yo empecé sin internet. Entonces, la principal diferencia es que antes lo que contaba era lo que hacías en la vida real. No había posibilidad de producirte tú a lo mejor un disco, una página web, un canal de YouTube y empezar tú de forma independiente. Dependías más de otras personas, de conservatorios, de ganar un concurso y empezar a lo mejor. Había más filtros de calidad para llegar a grabar un disco, para llegar a tocar en una gira. Entonces había que... Hoy en día, claro, hay gente que llega por otros caminos porque tiene muy buena imagen, porque tiene una capacidad de hablar muy buena, de comunicar, pero a lo mejor luego no tocan también la guitarra. Entonces yo diría que eso, Internet ha traído cosas buenas y cosas malas. Claro que para el que a lo mejor toca muy bien, Internet le da la posibilidad de poder mostrar su trabajo y de repente tiene un éxito muy rápido, pues está muy bien, ¿no? Pero luego el problema es que ahora los organizadores tienen tantos músicos, tantos guitarristas, tanta información de todo, que al final a veces ni siquiera saben a lo mejor un músico que a lo mejor les puede gustar que existe. Entonces es, como se suele decir, un arma de doble filo, es algo bueno y algo malo. Me hizo entender que es muy importante la presencia online. Entonces empecé a trabajar mucho en mis vídeos, en estar en contacto regularmente con gente no solamente del mundo de la guitarra, de fuera también. Entonces era algo que yo había hecho también un poco antes de la pandemia, pero ahí lo empecé a hacer como con más consistencia aún. Y entonces la ventaja que tuvo eso era que, por ejemplo, si los festivales de guitarra no estaban funcionando todavía, yo podía entrar de repente una sustitución aquí de alguna orquesta o tocar dentro de una ópera o tocar con un músico de otro estilo o en un festival de, yo qué sé, de cine, lo que empezara ya a funcionar de nuevo dentro de la pandemia, durante la pandemia, perdón, yo podía ya tener una actividad. Entonces eso a mí me vino bien porque me di cuenta que aunque la pandemia se acabe, me dio tiempo a ocuparme y a empezar a hacer cosas que en la vida normal, con tanto viaje y eso, no tenía tanto tiempo de ocuparme. Yo me ocupaba más de lo que eran pues mis conciertos, mis viajes y eso, ¿no? Entonces algunas redes sociales, algunos temas de vídeo y demás lo tenía un poco abandonado, sí. Bueno, yo creo que el buen músico es un buen observador. Entonces se puede aprender, por ejemplo, si está uno sentado en un avión. Yo paso mucho tiempo en aviones, entonces dije, tengo que aprender incluso de lo que veo dentro de un avión. Si yo veo que una persona sabe abrir bien el compartimento o lo sabes, hay gente que, por ejemplo, cierra el compartimento de un avión de forma agresiva, ¡pah! Y todo el mundo, ¡ah! O hay gente que sabe que tienes que apretar la palanca así un poquito, hacer presión, cerrar, luego lo cierra y no hacer ruido. Entonces hay gente que cierra con mejor técnica. Entonces hay técnica para todo, para cerrar una puerta o para tocar un trémolo, una escala. Entonces yo aprendí que observando cómo hace las cosas la gente, ¿no? Ahora mismo observo la gente, lo relajados que están sentados. Siempre me hace gracia los guitarristas, lo relajados que están sentados y lo tensos que están cuando tocan. Entonces se puede aprender de todo. Es decir, pues mira, como estás tú relajado cuando te sientas, tienes que mantener esa relajación cuando empiezas a tocar. Lo mejor que se pueda. Entonces, a veces yo no creo que sea estudiar 8 o 10 horas al día, yo eso no lo he hecho nunca, la verdad. Entonces, yo creo que la vida es muy grande y todo está conectado. La guitarra está conectada con el piano, con la música clásica, con el canto, con el fútbol, con la comida, con los aviones, con los árboles, con el mar y con las personas. Y cuanto más sepas tú de todo eso, mayores conclusiones Tú puedes aprender a tocar la guitarra con un médico que te hable de la postura, de cómo sentarte, de cosas. De todo el mundo vas a poder aprender, e incluso de guitarristas que tocan peor que uno. A mí es uno de los mejores consejos que me dieron.
siempre intenta aprender algo de un guitarrista, aunque toque peor que tú. No, es natural porque yo cuando era pequeño empecé a tocar en el salón de mi casa para amigos. Entonces, claro, eso no era un ambiente académico. Eso era un ambiente que acabábamos de comer una paella que hizo mi padre, habíamos bebido vino y cerveza, y ahora el niño va a tocar una obra de guitarra. Y entonces me hacían presentarla. Entonces, claro, yo no me voy a poner así, buenos días, buenas tardes, voy a tocar una obra del siglo XIX. A mí eso de hablar así de forma académica nunca me ha gustado. Entonces, yo empecé así, tuve un contacto muy cercano y no me gusta poner una barrera entre el público y yo. Me gusta que el público desde el principio me vaya conociendo, quiero compartir la música con ellos, yo quiero compartir, yo no quiero ni impresionar, ni dictar una clase, ni decir cuánto sé yo sobre música, no, yo quiero compartir, porque creo que si uno se pone en esa otra actitud, ya crea un muro entre el músico y tú, y eso le afecta negativamente a la música, ¿no? Porque entonces ya la gente no está disfrutando, o sea, tampoco es que sea un concierto de pop donde la gente ya está ahí bailando, loca, perdida y no sé qué, pero sí me gusta que, porque claro, me pongo mucho también en el lugar de las personas que no saben de música clásica, que no tocan ningún instrumento, que no saben, todavía cuando van a un concierto de piano o de violín, pues aunque no sepan de música, pues yo qué sé, vieron la película del perro ese de Beethoven, ¿no? O han visto Amadeus de Mozart, entonces saben quién es Mozart, saben quién es Beethoven. Pues si tú vas a un concierto de guitarra y tienes Ponce y tienes Villalobos, bueno, Villalobos en Brasil todavía, pero en otro país, o tienes Turina, pues si no saben quiénes son. Es como si tú le dices, voy a tocar música de Núñez, de López y de Martín. Ok. ¿Y qué? ¿Y eso qué es? Ah, no sé. Y no dices nada. Sí, porque entonces Núñez compuso esta obra en estilo barroco en Nigeria y luego se fue de gira a Rusia. Y entonces ahí tuvo la influencia de López. Estás hablando un lenguaje que el público no entiende. Entonces yo siempre intento ponerme en el lugar de cuando yo era un niño y me enamoré de la guitarra. Y yo no sabía nada. Entonces, ¿cómo es ese primer acercamiento? ¿Qué es? Yo no sabía mucho, yo tenía imágenes, yo tenía sensaciones. Entonces, ¿qué música? También influye mucho eso en mi forma de programar. Que yo tengo una forma de programar que algunas obras yo las programo para guitarristas en el concierto, otras para personas que gustan de la música clásica, otras para personas que les gusta la música, pero no a lo mejor la música clásica, y otras para personas que no saben ni a lo que vienen, no saben qué esperar, ¿no? de un concierto mío, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como un poquito para que cada parte del público pueda estar contento. Porque si solo toco música para los guitarristas van a estar contentos a lo mejor el 100% del tiempo, pero a lo mejor hay 20 guitarristas y 80 no guitarristas. Entonces estoy tocando para un 20% del público. Si solo toco para el gran público, estoy tocando para un 80% y no para un 20%. Pero también yo he ido desarrollando mi carrera de manera que no siempre hay guitarristas en mis conciertos. Entonces tengo que encontrar un equilibrio que lo he ido desarrollando de forma natural a lo largo de los años para que mi concierto, mi programa funcione, venga quien venga. Guitarrista que sabe de la cosa más rebuscada, de la última sonata de Sor, hasta una persona que lo único que conoce aquí en Brasil, yo qué sé, Ivette Sangalo, que a mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues me gusta mucho la música brasileña, siempre he escuchado mucho, de la más antigua, ¿no? De Jorge Gilberto y todo eso, Caetano Veloso me gusta mucho, Yamandu Costa ahora también, Hamilton de Holanda, todas esas músicas. Estuve recientemente en un concierto de Silvia Pérez Cruz, una cantante española que viene de un grupo así de música aflamencada, se puede decir, y ha ido tornando un poco más al pop, pero también cantando música brasileña, cubana, de todo. La música cubana, toda la música latinoamericana, la música clásica, el jazz. No me gusta mucho el jazz muy moderno, si ya lo puedo escuchar, pero no tanto tiempo. Pero sí, todo lo que es la música clásica, la ópera,
siempre aprendo muchísimo de eso, además, porque aunque haya escuchado muchísimo, la música clásica es tan vasta, hay tanta música, y a veces coges una sola sinfonía de un compositor y ya es una hora de música, que hay que dedicarle mucho tiempo. Y eso es una cosa que yo hacía más antes, y ahora por culpa de internet y de los teléfonos, está uno tanto tiempo con el teléfono que yo recuerdo cuando me fui a estudiar a Alemania con 19 años, yo tenía una habitación de 10 metros cuadrados con una cama, un armario y una mesa. Ya. Ah, y creo que un televisor. Y un equipo de música pequeño. Y entonces yo me ponía en la cama y escuchaba música 2 o 3 horas al día, sentado en la cama mirando a la pared, el techo, blanco, sin ninguna distracción. ¿Por qué? Porque no tenía ni teléfono, ni internet, ni Instagram, ni nada de eso. Entonces yo veía la música. Y eso me hizo trabajar el oído muchísimo, la imaginación. Y eso lo fui llevando. Y eso todavía, claro, es un trabajo que he hecho, que aunque ahora yo no escuche música, pues todavía me sirve. Porque es una cosa que ya está, es un bagaje, está dentro de mí. Creo la sensación que teníamos muchos años atrás a escuchar sin distracciones hace mucha falta hoy, ¿no? Sí, pero yo creo que una de las cosas que a mí me ayuda mucho es, por ejemplo, es meditar, hacer ejercicio de respiración durante 20 o 30 minutos. No ejercicio de respiración, sino prestarle atención a mi respiración, porque eso luego me ayuda a, digamos, bajarme del caballo de la velocidad, de la vida rápida que vivimos durante un momento. Creo que eso es necesario hacerlo para no volverse loco con el estilo de vida y para también tener una tranquilidad necesaria para luego tocar, sobre todo piezas lentas, porque al final los guitarristas clásicos estamos tocando música de otra época. Entonces, si tocan música de esa época con un estrés de hoy, y esa música se escribió donde no había ni coches, solamente había caballos y no había televisión y todo era más lento y las ciudades eran como sería Sao Paulo en 1800, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, poder trasladarte, digamos, a esa tranquilidad, porque eso también lo veo hoy en día, ¿no? Que los músicos clásicos están como muy acelerados, tocando muy rápido y falta como trasladarse, tener la habilidad de poder trasladarse a otra época durante un momento, ¿no? Pues no lo sé, la verdad que es una locura. Yo creo que lo sabré en 2 semanas cuando me dé cuenta. Pero la concentración es algo que yo cuando estudio guitarra no solamente estoy estudiando guitarra, estoy desarrollando mi concentración. Intento que cada día sea una forma de estudiar con más concentración que el día anterior. ¿Por qué? Porque, como tú dices, por ejemplo, si yo solamente toco y ahora me voy a Suiza, por ejemplo, y tengo que tocar otro concierto, o sea que en realidad son 3 conciertos para guitarra y orquesta y un programa de recital. Si yo solamente tuviera que tocar cada nota de la música que tengo que tocar, pues se me irían casi 4 horas. Entonces a lo mejor lo toco una sola vez y ya he hecho todo el día, porque yo no suelo tocar más de 3 o 4 horas al día ahora. A veces 5, pero normalmente 3 o 4. Entonces tengo que saber que cada nota que toco tiene que estar muy bien controlada por la cabeza, no tiene que salir así como al azar, por la suerte. Entonces intento estudiar muy lentamente y tengo diferentes formas de estudiar, también con el metrónomo, subiendo la velocidad, primero en pasajes difíciles, luego ya toda la obra, y siendo muy consciente sobre todo de, yo trabajo mucho lo que es el control corporal, ¿no? Cuánta presión estoy usando, ¿estoy usando muy poca o necesito más? Estoy usando demasiada, entonces siempre encontrar como el equilibrio justo de si tengo que tocar un pasaje rápido y piano, o rápido y fuerte, o si tengo que tocar esto fuerte o esto piano. Para piano necesito encontrar la fuerza para que se mantenga bien, pero que suene a piano, y en fuerte para que suene fuerte, pero para que no se me cargue mucho el brazo a nivel muscular. Entonces son cosas que tengo que estar. Entonces, claro, al principio eso no lo puedo hacer muy rápido, lo voy haciendo cada vez más rápido. Pero es muy importante lo de la concentración, porque el problema cuando tú aprendes muchos repertorios es que hay días que yo no puedo trabajarlo todo. Es que hay días que a lo mejor solamente voy a poder trabajar 1 o 2, o de repente
recuerdo que el día que tenía que tocar el concierto para una fiesta, por la mañana me estaba estudiando el concierto de Aranjuez, un poquito, pero un poquito. Entonces, como ya lo voy estudiando todo y cuando se va acercando, por ejemplo, la fecha de tocar una obra, ya voy dejando los 2 últimos días un poquito el otro y ya me centro solamente en eso, ¿no? Y en el momento que tengo... Pues aquí he tenido que estudiar incluso después del concierto. Yo cuando terminé el concierto de Aranjuez, tuve que ir al camerino de la Sala de Sao Paulo a trabajar el programa de recital para cultura artística. Entonces estaba cansado con la adrenalina y tuve que estar tocando 1 hora más. Entonces es encontrar, sin excederse, sin tocar más de la cuenta, porque es malo para el cuerpo, encontrar, pues ahora tengo 20 minutos y entonces pues estos 20 minutos los voy a usar para esto, pero tener muy claro. Y muchas veces cuando estoy sin la guitarra estoy ya pensando, pues mira, voy a dedicar esos 30 minutos en esto. Yo planifico mucho cómo voy a estudiar cuando tengo mucho trabajo. Cuando no tengo tanto trabajo toco lo que me apetece y soy un poco más caótico, ¿no? Obrigado. ¿Y el ángulo así está bien o me quedo así o...? Tá ótimo. Está ótimo. Tá ótimo. Beleza. Beleza.